La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención. Otras redes de radios amigas se unen en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimagua, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, en Lampa, Radio San Valentín, en Cerro de Pasco, Radio Activa, en Huanta, Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, Fuego TV también, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Además también tenemos las señales en vivo, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa transmitiendo en vivo, así como también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Estamos listos para empezar la jornada del día de hoy, porque ayer ha sido un día bastante intenso. Con 73 votos se admitió la moción de vacancia, 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones. El presidente ha sido citado para el día 7 de diciembre. Ese día se tendrá que ir él o su abogado o los dos o lo que crea conveniente para hacer su defensa. Esto ya lo hemos visto antes, ¿no? También el día de ayer el Tribunal Constitucional se manifestó y le ha dicho al Ejecutivo que no se precipite, que se detenga, porque admitió una medida cautelar interpuesta por el Congreso de la República en cuanto al tema de la confianza denegada, que según el Ejecutivo fue denegada. El Tribunal Constitucional les ha dicho: un momentito, usted no puede usar eso en este momento. Y también por la tarde, ayer la OEA presentó su informe. Y tenemos nuevo presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arévalo. Una lluvia de información. Ayer hubo bastante noticia que Rosa María va a comentar hoy día y va a analizar. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes, televidentes, seguidores en el streaming de todo lo que está pasando en el Perú. Efectivamente, tenemos la cautelar del Tribunal Constitucional, el informe preliminar de la OEA, la admisión de la cuestión de vacancia, la moción de vacancia. Pero antes de hablar de todo eso, primero tengo que ajustar un poco mi cámara, ya me di cuenta, y luego tenemos que ir con los auspiciadores de este programa que nos ayudan todos los días a subsistir. Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios del alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta 10, Urbanización San José Macoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 75 años al servicio de educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima,
tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023, para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987 118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial peruana dedicada a desarrollar importantes proyectos de investigación y edición jurídica con la colaboración de destacados estudiosos y profesionales del derecho. Este mes de noviembre, Palestra Editores celebra sus 26 años de reconocida trayectoria editorial con diversas actividades académicas. Visítenos en palestraeditores.com o en las redes sociales como Palestra Editores. Y finalmente, Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 y 998-999-201. Muy bien. Y bueno, como les decía Abel, ha sido una tarde y una noche llena de noticias. Empecemos por lo menos importante y después vamos increyendo. Tal vez lo menos importante es el informe final producido por la OEA. Acá lo tengo. El Consejo Permanente recibió ayer este documento que se llama, tiene un título largo, Informe Preliminar, visita del grupo de alto nivel del Consejo Permanente de la OEA a la República del Perú del 20 al 23 de noviembre del 2022, presentado por el vocero del grupo de alto nivel y representante del secretario general en el Ministerio de Relaciones de Paraguay, señor Eladio Loizaga, durante la sesión extraordinaria celebrada el 1 de diciembre del 2022. Hay una serie de antecedentes que no son muy relevantes, pues ya todos los conocen, cuáles son los objetivos de la misión, quién los conforma, bla, 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 bla. Pero luego van a los hallazgos de la comisión. Acá hay cosas bien raras y bien curiosas que vale la pena comentar, sobre todo la referida a los medios de comunicación, porque ahí sí me toca decir algo. Pero vamos a ver, han encontrado inestabilidad democrática. Anda, no me digas, no tenías que hacer una visita para saber eso, ¿no? Han encontrado un ambiente altamente polarizado. Anda, gol, bueno, en fin. Acoso permanente y confrontación entre poderes. Es lo mismo que lo anterior, ¿no? La verdad. Uso excesivo de herramientas de control político. Acá hay una cosa extraña. Acá hay una cosa extraña, pero en fin. Hay un proceso de judicialización de la política y politización de la justicia. Yo lo he dicho más de una vez. Pero es raro que la OEA lo diga, y yo no sé si está hablando por los presidentes de los otros países, que era lo que temíamos, o por lo que está pasando en el Perú. Y luego viene el cuestionamiento sobre el rol de la prensa y los medios de comunicación. Y lo que dice que han encontrado es una sobre libertad de expresión, excesiva, mucha. Qué raro que la OEA diga una cosa así, ¿no? No lo dice exactamente así, ¿no? Pero una sobre libertad de expresión. Vamos a leer el párrafo, para que no digan que ¿dónde están mis lentes? Tergiversando algo. Muy bien, vamos a leer el párrafo para que todos se queden sin la duda. Se tuvo conocimiento del GAN que los medios de comunicación están concentrados en pocas manos y han sido cuestionados por varios de los actores entrevistados por carecer de objetividad
llegando a sostener que no son veraces y que en algunos casos hasta son desestabilizadores. También que en Perú existe libertad de expresión y que los medios tienen libertad para informar o desinformar sin ningún tipo de censura. Parece que estuvieran diciendo, ah, caramba, debería haber alguna. No entiendo muy bien. Claro, que se utilizan las noticias reportadas por los medios para abrir casos de investigación legal contra actores políticos, sin contar con elementos jurídicos necesarios, ya que no tienen relación con los medios, nadie conoce la agenda presidencial por otra parte, los medios han cuestionado la falta de apertura del Poder Ejecutivo, ya que no tiene relación con los medios, nadie conoce la agenda presidencial y se evita e irrespeta a los medios. Se ha evidenciado la confrontación entre el Ejecutivo y los medios de comunicación, acusando al presidente de tener falta de transparencia, carecer de transparencia en su gestión. Miren, la verdad es que a mí me sorprende, de verdad que me sorprende, que en la conclusión final número 5, luego de haber escuchado a las partes, como propuesta se diga, derecho a la libertad de expresión y los medios de comunicación. Tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana, el respeto a las libertades fundamentales es un elemento esencial de la democracia representativa. El GAN, eso es el Grupo de Alto Nivel, hace un llamado a ejercer la libertad de expresión con un sentido constructivo, responsable, imparcial y de respeto hacia todos los sectores. La falta de objetividad y veracidad que puede caracterizar a algunos medios y o periodistas no constituye una justificación para alimentar discursos que podrían poner en peligro un derecho tan fundamental para la democracia como el de la libertad de expresión. Y eso es todo. A ver, vamos a hablar un ratito de libertad de expresión. En primer lugar, acá esta servidora tiene hace 9 años una acción de amparo contra la concentración de medios en el Perú, contra el artículo 61 de la Constitución que prohíbe el acaparamiento. Es público y es notorio. En el segundo año presentamos una queja ante la Comisión Interamericana, fíjense ustedes, de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hasta ahora no nos dan bola. Que estos cancilleres políticos se preocupen de la concentración del medio, a mí francamente me llama la atención. Porque desde el día que nos quejamos hasta hoy, en la Comisión Interamericana no ha pasado nada. Y si la Comisión Interamericana, ¿no es cierto?, sigue pidiendo informes al Estado peruano y el Estado peruano le responde que el plazo es habitual para responder un amparo, vamos, 9 años, 9 años, y el amparo sigue en primera instancia, no me vengan a mí con cuentos de que están preocupados de la concentración de medios, pues. Y lo que se les dijo a los visitantes, porque me consta, porque Augusto Álvarez se los dijo, es: no queremos que nuestra acción se utilice por el gobierno para desacreditar a los medios de comunicación, porque eso es lo que están haciendo. Nosotros no nos vamos a dejar instrumentalizar por este gobierno, ni por ningún gobierno. Nunca hemos pedido ayuda al gobierno. Siempre hemos creído que la justicia tiene que resolver esto y que vamos a terminar en la Corte Interamericana algún día cuando la Comisión Interamericana, que pertenece a la OEA, se digne ver nuestro caso. O sea, los puntos sobre las IES. Ahora sí, nos quieren instrumentalizar. Ahora han descubierto el acaparamiento de medios. Es hace 9 años. Es desde el gobierno de Humala. Han pasado 6 presidentes, por Dios. Y los que insultan todo el día son el señor primer ministro, funge ahora de primera ministra la señora Betsy Chávez, pero Aníbal Torres está ahí y no ha parado de insultar, y sus prácticas han sido denunciadas, ¿no se acuerdan?, de compra de medios, prácticas realizadas desde la PCM. Ni una palabra, nada. Este informe es una burla en cuanto a medios de comunicación. Ay, vamos a recoger lo que hemos escuchado, parece un conjunto de chismes. Y sobre eso, ay, les recomendamos que sean imparciales y objetivos. Todo el día te dicen mermelero, te mandan hordas de trolls en redes sociales, hordas. Y me vienen a mí contar el cuento de que tenemos que ser, ¿cómo?
objetivos, veraces. Es una cosa ridícula. La falta de objetividad y veracidad que caracteriza a algunos medios y periodistas no constituye una justificación para limitar un discurso. Hay que suavecito, ¿no? Y luego, bueno, dice que han encontrado mucho racismo, que el problema del señor Pedro Castillo es el racismo, pues, y en las conclusiones alientan a cumplir las disposiciones de la Convención Interamericana contra el Racismo. En el fondo, lo único que quiere este documento es lo que siempre ha querido la Cancillería peruana, la parte política me refiero, Landa, y el señor Forsyth, que se haga una mesa de diálogo. Les encanta el gang, así se autodenominan, ¿eh? No estoy usando la palabra en inglés gang de banda, así se gang, el gang recomienda que se realice una convocatoria a una instancia de diálogo formal entre presidencia, legislativos, en plural, no me pregunten, porque nosotros tenemos unos solos, no creo que no se enteraron, altas cortes, representantes de partidos políticos y miembros de la sociedad civil libre de condicionamientos. El diálogo puede ser asistido por un tercero, o sea, nosotros, para facilitar o acompañar, y podría ser apoyado por las instancias pertinentes de organizaciones internacionales, si así los estimaran oportuno. El Ejecutivo debe promover el diálogo democrático para pactar reglas de juego, para consensuar una agenda de gobierno. A ver, ¿dónde está acá? En algún lugar que el señor Pedro Castillo está denunciado penalmente por ser el líder de una organización criminal. Se reunieron con la fiscal de la Nación. Irrelevante para el gang. Irrelevante. ¿Usted tendría un diálogo con una persona que considera que no es honorable? Esto lo armó, reitero, el señor Landa, con asesores de fuera que sugirieron que se hiciera, y con el señor Forsyth a la cabeza tratando de hacer su mesa de diálogo. Lo han visto en los pasillos de la OEA, con la resolución para hacer una mesa de diálogo, como si estuviéramos en el año 2000 en el country. No es la misma situación. Y si no saben leer que no es la misma situación, están completamente perdidos. Esto no sirve para nada. Muchas gracias, señores de la OEA. Encantados. A ver si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ocupa de una demanda que tiene hace años. Si es que realmente le preocupan los medios de comunicación en el Perú y la concentración, si realmente le preocupa, la demanda está hace 9 años. No tiene nada que ver con el gobierno de Pedro Castillo. Nada. No instrumentalicen algo que no fue presentado con ese fin. Aquí lo que hay son denuncias e investigaciones de la prensa y que gracias a la prensa la Fiscalía puede tomar conocimiento y con mejores instrumentos que la prensa no tiene, porque la prensa no tiene apercibimientos, la prensa no puede chuponear legalmente, la prensa no puede citar, la prensa no puede allanar, con mejores instrumentos consigue mejores resultados. Pero la que da el talán normalmente es la prensa en el Perú. Esto, la comisión. Muy bien, terminamos con la gang en castellano. Luego tenemos que el Tribunal Constitucional anoche emitió un auto. No es un automóvil, ¿ya? Es un auto, así se llama, no es una sentencia, ¿ok? Este auto se dicta por solicitud de una medida cautelar, así lo dice, vista, así empieza. La solicitud de medida cautelar presentada con fecha 29 de noviembre del año 2022 por el Congreso de la República, representado por su presidente, contra el Poder Ejecutivo. Eso es. Y bueno, se señala todas las consideraciones del caso, entre ellas la urgencia, y lo más importante acá es la parte resolutiva. La han visto ustedes en todas partes anoche, yo la repito. ¿Qué es? Primero, que se declara procedente la cautelar. Está bien claro acá. Conceder la medida cautelar solicitada. Y 2, suspender cualquier efecto
que pudiera derivarse de la decisión del Poder Ejecutivo de interpretar como denegada la confianza a la que se refiere el acta de la sesión del Consejo de Ministros, correspondiente al 24 de noviembre del 2022, sin que se tome en cuenta para los efectos del primer párrafo del artículo 134 de la Constitución. ¿Ok? En consecuencia, disponer que el Poder Ejecutivo no altere ni modifique la situación de hecho o de derecho del Congreso de la República en relación con lo precisado en los fundamentos 29 y 30 de la presente resolución. ¿Qué dicen los fundamentos 29 y 30? Que son facilitos de entender. Vamos a ver qué dicen el 29 y 30. Queda claro entonces que el Poder Ejecutivo podría, a partir de su interpretación, plantear una cuestión de confianza y considerar, en caso de ser rechazada, como una segunda denegatoria de confianza. Este tribunal entiende que si se espera hasta la resolución de fondo de la presente controversia, momento en el que se establecerá, en definitiva, si la decisión expresada por el Poder Ejecutivo de interpretar que se ha producido el rehusamiento de la confianza a la que hace referencia al artículo 130 resultó irregular y vulneratoria de la competencia del Parlamento o no. El Poder Ejecutivo podría haber disuelto el Congreso de la República con base a dicho acto. Es decir, no podemos esperar. El Tribunal Constitucional sospecha fundadamente que el objetivo del Ejecutivo es disolver el Congreso de la República. Y como ese es un objetivo posible, concede la cautelar para que el Congreso no sea disuelto. Esa es la gravedad de esta resolución. Y no la firma un solo magistrado. No. La cautelar es concedida por, un momentito, vamos a leer a todos porque hay un voto singular, el doctor Morales, la doctora Pacheco, el doctor Gutiérrez, el doctor Domínguez, el doctor Mondiagudo, el doctor Ochoa. Acá tenemos 6. Ferrero no participa como presidente del tribunal. ¿Ok? Pero en realidad es un 7-0, pues, a favor del Congreso. Ojo, Ejecutivo. Es una pena escuchar al señor Landa. Fue un magnífico magistrado, un buen presidente del Tribunal Constitucional, un buen profesor de Derecho, que salga a decir que había una interpretación ejecutiva. La interpretación constitucional es del Ejecutivo. ¿Ah? Bien raro, la verdad. Confundiendo control concentrado con control difuso, ¿no? El control difuso lo hace cualquier juez, todos lo sabemos. El control concentrado, como intérprete de la Constitución, lo tiene el Tribunal Constitucional y les acaba de dar un portazo en la cara. Esto es ampay me salvo, pero reitero, el Tribunal Constitucional tiene la fundada sospecha de que el presidente de la República pretende disolver el Congreso a través de un método que considera inconstitucional por el momento. No se ha pronunciado sobre el fondo, pero para evitar esa manifiesta intención de disolver el Congreso, el acta es nula en sus efectos. ¿Se entendió? Ampay me salvo y salvo a todos mis compañeros. ¿Ok? Williams llegó primero a la meta en este extremo. Pero hay más, porque el día no se acaba. Estamos yendo de lo menor a lo mayor. Comisión de Constitución. Comisión de Constitución vio la luz. Nano de García dijo, ahora sí. Y discutieron ayer la propuesta de adelanto de elecciones, que se aprobó. Yo no puedo creer, tiene que entrar al pleno. Obviamente en el pleno necesita 66 votos y un referéndum. Ayer Vladimir Cerrón en su cuenta de Twitter decía, no van a conseguir 87 votos. No van a conseguir 87 votos, está clarísimo. Pero sí van a conseguir 66. Y un referéndum en el que todos tendríamos que estar de acuerdo, la mitad más uno del Perú, en que se reforme la Constitución para salir de este tema. Pero eso da un espacio enorme para el debate. Y uno de los problemas son los plazos. El proyecto plantea que el 28 de julio del año
23 se van todos. Es verdad que Valentín Paniagua se instaló en noviembre y sacó adelante un proceso electoral. Es verdad. Pero ya estamos en diciembre. De hacer una campaña electoral con elecciones justas, libres, transparentes, sería muy ajustado. Es un tema a debatir. Es un tema a debatir. Pero esto es culpa del Congreso que se demoró. Hace meses que los proyectos estaban ahí. Y el segundo proyecto aprobado, sí, ya no se pasa, ¿no? A ver, ¿de qué se trata? De suspender al presidente hasta por 3 años. ¿Con cuántos votos? Con 66 votos. O sea, tienes que vacarlo con 87 y lo suspendes por 3 años con 66. Eso no dice la Constitución. La Constitución en materia de votos no dice nada. Los 87 votos salen de una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2003, cuando se dieron cuenta que eran muy pocos. A ver, cuando la Constitución no dice cuántos votos se necesitan, es porque se necesita mayoría simple. La mitad más uno de los presentes, simple. O sea, ni siquiera la mitad más uno del número legal de miembros, ¿no? Que es la votación más baja. Entonces el tribunal dijo esto es inaceptable. Y crean los 87 votos y los 105 votos para que se admita y se vote en el mismo día la moción de vacancia. Pero de la suspensión no dicen nada. Entonces se entiende que tiene que ser la misma votación, porque el efecto es el mismo. Entonces a los geniecitos de la Comisión de Constitución, como ya les ligó con lo de la moción, con la cuestión de confianza, vía reglamento del Congreso reforman la Constitución y el TC se los ha permitido, han dicho, esta es la nuestra, lo volvemos a hacer. Vía reglamento del Congreso modificamos la Constitución y suspendemos al presidente con 66 votos. No, pues, o sea, así no juega Perú, chicos, de verdad. No sean tramposos. No tiene ni pies ni cabeza. Eso no se los aguanta nadie. O sea, ¿cuántos votos tenemos? Ah, ya, ese es el número de votos que se necesita. No, así no se legisla. Primero, ¿qué es lo que queremos? Y luego, ¿cuántos votos se necesitan? Esos dos proyectos han sido aprobados ayer. Y vamos a lo final, ya había sido anunciado durante todo el día, ayer estuvimos con Ed Málaga, se presentó, la moción de vacancia por incapacidad moral contra el presidente de la República y se votó también la fecha para que vaya. Como nos adelantó Ed Málaga, tuvo éxito porque consiguió que el presidente esté citado para el 7 de diciembre y luego de escucharlo, inmediatamente después, el Congreso votó la moción. Ed Málaga sostiene, y sostuvo ayer en este programa, que tiene los votos. Sus adversarios sostienen que no tiene los votos. Ayer la moción fue admitida con 73 votos. La moción anterior, que fracasó, fue admitida con 76. Algunos han dicho, no tienen los votos. 4 de Perú Libre votaron a favor, pero han dicho que es por protesta contra el gobierno. Pero cuando se vote la vacancia, no la van a votar a favor. Pero hay que decir que ayer faltaban varios votos. No estaba completo, por ejemplo, Fuerza Popular. Y lo que sí es extraño es el número de personas que se oponen a la moción. Eso se ha descendido. O sea, el núcleo duro de Pedro Castillo ayer descendió de 40 y tantos a 30 y tantos. O sea, los que votaron no. Fueron 40 y tantos, ahora son 30 y tantos. Y si los que votaron no son el único núcleo duro que tiene el presidente está en problemas. Yo no vería la columna de los que votaron a favor, vería la columna de los que votaron en contra. Porque donde hay abstención o simplemente no fueron a votar, todavía se puede cosechar. Acá el tema central es Perú Libre. Perú Libre, por supuesto, en este momento está en una posición en la cual está negociando. Ayer nos reíamos, Mirko Lauro ponía ayer en su columna, se abrió la Feria Dominical de Huancayo, pues no están negociando todo lo que ustedes quieran. Porque bloque democrático, no, ¿cómo se llama? Perú Bicentenario,
bloque magisterial, ¿no? Los de Bermejo, esos todos van a votar en contra. Pero esos suman 30 y tantos, los que han votado ayer en contra. Pero Perú Libre tiene 15 votos. Si Perú Libre le mete la mitad de la bancada, lo vacan a Pedro Castillo. ¿Eso es posible? No. La mayoría cree que va a ser una derrota. Pero nada está dicho hasta que no se vote. Y se va a votar el 7 de diciembre, la próxima semana. Un error grave, el de Betsy Chávez, el de Aníbal Torres, de haber promovido esa acta. Si no hubieran promovido esa acta, no le hubieran despertado el apetito al diablo, pues, ¿no? ¿Para qué vas prendiéndole la cola al diablo? Si le prenden la cola va a venir por ti, pues. Se deben estar arrepintiendo porque, primero, el Tribunal Constitucional en menos de una semana, hoy día es viernes, esto ha sido el domingo, ¿no es cierto? En menos de una semana les quitó la payasada. Y han despertado un pánico en el Congreso que es consistente con la resolución del Tribunal Constitucional que le está diciendo a los congresistas lo mismo, ¿ah? Nosotros creemos, los 6 magistrados del Tribunal Constitucional, que a ustedes los van a cerrar. Y estamos evitando que los cierren nosotros, ¿ah? Porque los vienen por ustedes de todas maneras. Eso es lo que está diciendo el Tribunal Constitucional. Y si no hacemos esto, los van a disolver mal. Ese es el mensaje. Mientras la OEA habla babas, discúlpenme, babas. O sea, no ha descubierto nada que no sepamos los peruanos y sus ideas son el diálogo. Diálogo, de nuevo, ¿qué diálogo va a haber? Pues, desde que se fueron, no sé si se enteraron, presentaron una moción de vacancia y el Congreso y el Ejecutivo pretende disolver el Congreso. A ver, los invitaron para que sean un adorno. ¿Un adorno de quién? De Pedro Castillo. Y, digamos, por la resolución, parece, por la preliminar, digamos, parece que el adorno ha funcionado, ¿no? Qué pena condenarse a la irrelevancia así tan rápido, ¿no? Podrían esperar un poquito más de tiempo. Yo siempre decía, una mirada de fuera es una mirada interesante, ¿no? Una mirada de fuera imparcial, pues, no una mirada de fuera que no recoge en nada, la conversación con la fiscal de la Nación. Se olvidaron del tema. Pobrecito el señor Castillo, es víctima del racismo. ¿Hay personas racistas en el Perú? Por supuesto. ¿Hay racismo institucional? Sí, en algunos sectores. También en Ecuador, ¿eh? En Argentina, en Paraguay. Igualito. Y nadie dice que esa sea la justificación para tumbarse un Congreso o tumbarse un presidente, pues. ¿No? Bien, bien pobre su informe. Y lo de los medios de comunicación, reitero, es lamentable. Lamentable que utilicen el tema de acaparamiento de medios que hemos denunciado 8 periodistas, de los cuales 12 han muerto y quedamos 6, cuando hace 9 años estamos batallando esto en el sistema de justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni nos mira, porque esa es la verdad, 9 años después. Y porque tenemos razón, ¿eh? Y siempre la tendremos. Es más, ganamos en primera instancia y en segunda instancia por un tecnicismo, porque no le habían notificado a los herederos de un difunto, regresamos a foja cero. Bueno, antes de ir con nuestro invitado, que ya nos está esperando Alonso Segura, este es el libro de Pedro Salinas, que ya lo tengo desde anoche. Lo he leído en virtual, por si acaso, ¿eh? Mira, Abel, Pedro Salinas, que es gracioso, dice que ha escrito un Godoy, porque José Alejandro escribe libros así. Es como El Señor de los Anillos, ¿ya? O sea, pesa. Dice Pedro que ya no vienen más tomos, pero es la guía más completa, creo yo, para los interesados en el caso Sodalicio. Acá está todo o casi todo, muy detallado. Hay
partes que son sumamente ágiles, no se asusten por el tamaño, y hay partes que sí, son duras. Finalmente estás hablando de abusos. Yo escribí un texto largo, más tarde se lo paso a Abel, con un informe, digamos, muy completo de todos los capítulos del libro, que me hizo leer 900 páginas. Está a la venta en una edición súper corta. No se han editado más de 200 ejemplares, porque es un libro caro. Y mucha gente se va a asustar, no lo va a querer comprar, pero a los que están interesados, está en la librería del Virrey, pueden ir a comprarlo. Y yo creo que es una inversión, porque ese libro va a ser un libro de consulta durante muchísimos años sobre el caso Sodalicio. Muy bien, vamos a ver la pausa. Vamos a la pausa, Rosa María. Agradeciendo a Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, que todas las semanas nos está ayudando y apoyando, y hoy día tienen su evento, ayer y hoy día, de evento presencial y también por Zoom, que organiza la Comunidad Jurídica del Cusco, el Congreso Nacional de Actualización de Derecho, organizado por el Centro de Investigaciones de Estudiantes de Derecho, 1 y 2 de diciembre. Y también agradecer a Tours de verano 2023 en el Caribe: Punta Canas, $846, Cancán, $799, Riviera de Maya, $879, Cartagena, $639, incluyen boletos aéreos, traslados, 3 noches, todo incluido. Peruvian Travel Service, teléfono 243-3556. Pueden comunicarse al WhatsApp 990 38 69 73. Peruvian Travel Service. Y no se olviden que tenemos nuestro calendario 2023 a la venta en Radio Santa Rosa, Girón Camaná 158. Pausa y retornamos con nuestro invitado. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Rosa María Palacios ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor Alonso Segura, exministro de Economía. Adelante, Rosa María. Disculpen que me esté riendo, pero acabo de ver en la pantalla al ministro Alejandro Salas, ustedes saben, ¿no? Un hombre de ideas brillantes que está diciendo, vamos a hacerle caso a la tregua que pide la OEA. Claro, pues, acaba de decirles el Tribunal Constitucional que su actita no sirve para nada. Han enfurecido al Congreso, están a punto de vacar al presidente y él se va a quedar sin chamba, no los congresistas. Tregua, tregua, grita con un tregua, tregua. No, pues qué tregua, no, que de verdad este hombre es muy gracioso. De verdad, vamos a hacerle caso a la tregua que pide la OEA. A ver, para que haya una tregua entre dos bandos, tiene que haber un acuerdo entre los dos bandos, no entre un tercero y uno de los bandos. ¿Ah? Ay, Dios mío. Qué malos son los políticos peruanos, de verdad. Y una nota más antes de pasar a nuestra entrevista económica. Revisen el timeline del Twitter de Vladimir Cerrón, algo que yo hago todos los días, ¿eh? Es muy divertido también. Está hablando de asamblea constituyente, ¿no es cierto? De regresar a la Constitución del 79, muy interesante, pero no dice una palabra de cómo va a votar su bancada. No suelta prenda. Constituyente, pero para ir a una constituyente tendríamos que vacar a este presidente, porque este presidente no quiere una constituyente, señor Cerrón. Lo dejo ahí. Muy bien, estamos con Alonso Segura, lo habíamos invitado para comentar lo que finalmente pasó con la ley del presupuesto. Pero, obviamente, él también ha estado escuchando todo esto, ¿no? ¿Cómo afecta? Eso es lo que todo el mundo siempre se pregunta. ¿Cómo afecta a la economía toda esta confrontación política?
Muchas gracias, Alonso, por estar con nosotros. Empecemos por ahí. Muchas gracias, Rosa María, por la invitación. Digamos, como afecta a cualquiera de tus radioyentes, ¿no? Si quieren tomar una decisión importante, por ejemplo, dicen, me quiero comprar una casa, me quiero comprar un carro, quiero expandir mi negocio, en muchos casos, no en todos probablemente, pero en muchos casos dicen, mejor espero a que las cosas estén más claras, ¿no? Porque veo una situación muy incierta hacia adelante, ¿no? Eso, o sea, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos una confrontación política tan grande? Eso genera riesgos, genera incertidumbre, genera nerviosismo y se postergan decisiones, ¿no? Y esa ¿No es postergación posible, de decisiones no es posible ir, como decíamos en la época de Humala, a las cuerdas separadas o la confrontación es muy grande? no, es muy grande. Yo creo que en realidad, Rosa María, nunca hubo cuerdas separadas, te refieres a la política y la economía. Nunca Claro. hubo, era algo que algunos sosteníamos, inclusive cuando la economía crecía al 5, al 6, al 7. Lo que ocurre es cuando tenías, pues, condiciones externas muy favorables, que las tuvimos hace poquito de nuevo, ¿ah? Y no las podemos aprovechar, pero muy, muy favorables, eso te enmascaraba una serie de cosas, ¿no? Y lo otro es que tú tenías ejecutivos, bueno, ha habido una degradación de la clase política cada vez más fuerte, pero tenías también ejecutivos que con ciertas alianzas tenían razonable manejo del Congreso, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que ha habido es una degradación de la clase política, lo que ha habido es una atomización, lo que ha habido es una pérdida de control y ahora un ejecutivo que básicamente, pues, bueno, ahí entras en la parte, en otras partes político-policiales, ¿no? Entonces te expone todas estas situaciones de confrontación, ¿no? Pero no es que antes no hubiese un impacto de la política en la economía, siempre lo ha habido, solo que era mucho menos visible y tenías otras fuentes de impulso a la economía que hacían que eso pase desapercibido, ¿no? Ahora no tienes tales fuentes de impulso, y el ruido político es demasiado fuerte y las distorsiones salidas desde el Congreso y desde el Ejecutivo son tan grandes que están metiéndole zancadillas, cabe a la economía recurrentemente, ¿no? Ahora, vamos al presupuesto y a la Ujú. confrontación, porque siempre hay tensión entre el MEF y el Congreso, porque hay una negociación de por medio, pero nunca la confrontación había sido tan pública. Nunca el ministro de Economía había salido a decir, ah, no, yo no les voy a aprobar esta barbaridad. Entonces, es la primera vez que yo veo esto. Y no le fue mal, hay que decir a Cruz Burneo, porque le han respetado el techo. Eso sí, no se lo han movido. Hubiera sido el colmo que lo movieran el techo, porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Pero No, no no le han pueden. movido el techo. ¿Cómo han hecho para solucionar esta controversia que hasta el mismo 30 parecía que no tenía solución? Sí, primero creo que la controversia refleja lo que te estaba mencionando, ¿no? Claro, Por un lado, ejecutivos más débiles no tienen ya la comisión de presupuesto. Usualmente alguien del partido que apoyaba al gobierno, el partido de gobierno era presidente de la claro, comisión de presupuesto. Eso se perdió de hecho hace 6 años, no se perdió ahora, claro. ¿no? Y lo otro es el Congreso que también en todo lo que es materia económica está desatado. La cantidad de leyes que viene aprobando que son inconstitucionales, que el Tribunal Constitucional debía haber determinado que son Bueno, inconstitucionales y no lo ha ayer, hecho. ayer yo le Sí. conté a todo el mundo, porque nadie se ha enterado, de un acto de expropiación por ley, Ujú, o sea, a los empleadores los han sí, expropiado y nadie ha sí, dicho nada. Bueno, obviamente en gremios empresariales sí. Y claro, cuando la economía es 80% informal y nadie entiende el problema porque los que están en planilla son poquísimos en el Perú, ujú, claro, no hay mucho alaraca, ¿no? Pero si todo el Perú estuviera en una planilla formal, estarían marchando en este momento en las calles. Había una expropiación organizada, me han dicho, por la congresista Siris Bazán, que celebra el acto expropiatorio del dinero ajeno. O sea, le han quitado dinero a unos para dárselo a otros. sí, ese es, Increíble. sí, claro, por te dije, el problema es que tienes un Congreso desatado, y tienes un ejecutivo, que no es garantía de nada tampoco. Y dicho sea paso, en materia económica hay dos fallos del Tribunal Constitucional
que son tremendamente dañinos al país y que muestran que no comprenden absolutamente nada de la parte constitucional aplicada a economía, ¿no? La del sistema privado de pensiones y la de gasto público. Entonces, estamos en una situación en la que literalmente vale todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? El Congreso, para variar, dijo, yo puedo hacer lo que quiera con ley de presupuesto, algo que no había ocurrido en el pasado. Solo una vez, el último año, el gobierno aprista quisieron meter cédula viva y el propio Ejecutivo, el MEF, se opuso y llegaron a un acuerdo, ¿de acuerdo? Pero no ha habido una confrontación, como dices, tan visible y un intento de pasar por encima, porque esto no es al gobierno directamente, es al MEF que razonablemente está manejando las cosas, ¿no? Felizmente han llegado a una suerte de acuerdo, el techo no se ha movido, lo que han hecho es bajar las pretensiones y reasignar algunas partidas de manera que ya pase con 11, digamos, ¿no? Claro. Y ahora tirar para adelante. Pero felizmente no se ha generado el precedente de que el Claro. Congreso diga contra la opinión del MEF, fundamentalmente, hago lo que quiero, potencialmente también de manera inconstitucional, que quién sabe qué hubiera determinado este TC, porque el TC ha dicho que el Congreso puede meter gasto público, ok, a partir del 1 de enero del siguiente año, y ad infinitum, y eso no es inconstitucional, cosa que es una aberración Sí, sí, jurídica, sí. me imagino, tu lado, Yo económica, creo que te clarísimamente. voy a decir una cosa, yo creo que se han dado cuenta después, porque sacan una nota de prensa donde dicen que ellos no han dicho lo que todos hemos leído. Ahora, en la pirámide de Kelsen, la nota de prensa no tiene espacio, ¿no? Entonces, sí, pues, espero que haya otro fallo en que rectifiquen la bestialidad que han dicho. Espero, ¿ya? Pero Yo eso va a también demorar, espero, ¿no? eso va a Sí, yo demorar. también espero, porque es peligrosísimo lo que han hecho, ¿no? Abren, básicamente, le dicen al Congreso, sal con una bazuca y mete todo el gasto que quieras, pero Claro. solamente ponlo a partir del 1 de enero del siguiente año y Ahora, listo. Y el Ejecutivo tiene que Alonso, acomodarlo, cual es estuvimos imposible, con ¿no? Miguel Castilla que nos explicó esta, y quiero que lo Ujú. vuelvas a explicar porque a veces no se entiende. A ver, un congresista no tiene iniciativa de gasto. El MEF hace el presupuesto, consolida Ujú. todas las solicitudes de todos los titulares de pliego y presenta con un techo y dice, esto es lo que yo proyecto que voy a recaudar, esto es lo que proyecto me puedo endeudar, presenta los 3 proyectos, equilibrio financiero, endeudamiento y el presupuesto. Muy bien. ¿Qué puede hacer el Congreso? ¿Aprueba o desaprueba? Pero normalmente se negocia partida por partida en el Congreso. ¿Eso se puede hacer? Mira, lo que pasa es que en realidad no se estila, pero hay cosas que sí pueden hacer. No puede mover el techo. Ese 214.800 millones de soles no Claro, lo no puede se puede. mover, ¿ok? Lo otro es, por eso es un conjunto de 3 leyes, ¿de acuerdo? Una de ellas se llama equilibrio, ¿no? El presupuesto constitucionalmente tiene que estar equilibrado. ¿Qué significa? Mis gastos tienen que ser iguales a la suma de mis ingresos y mis fuentes de financiamiento identificadas, mis otras de endeudamiento. Eso no lo puedo mover. Entonces, si el Congreso decide que quiere meter X 100 millones más para planillas, Ajá, lo que tiene que identificar es dónde hay espacio para cortar esos 100 millones. claro, Eso lo puede hacer, ¿qué es lo que han hecho, dicho sea de paso, al final en la negociación? claro. El problema surge cuando el Congreso quiere meter esos 100, en este caso eran 1.164, y te dice, no tengo que eliminar nada porque hay una reserva de contingencia ahí que es Sí, libre, no, pues, y que estaba ocupada. O sea, la silla estaba ocupada. Tú tienes que decir, tú te mueves de la silla para yo llenarla. El riesgo cuando haces el Congreso, por eso no se estila que se mueva mucho, es que termine afectando más la calidad del gasto público. Que, por ejemplo, te diga, voy a hacer un ejemplo hipotético, ya no voy a ajá, dejar plata para vacunas, por ejemplo. Ya pasó el claro. COVID, no quiero vacunas, ¿no? Y te des cuenta después que generaste un Es lo que forado se en una llama en función del cualquier Estado familia desvestir un santo para vestir otro, para pues. vestir otro, exacto. Claro, pero Eso es la puede misma, es hacerlo, el pero hay que mismo, ser muy cuidadoso, sí, claro, es lo es el mismo. mismo cuero, o sea, del mismo cuero Ujú. salen todas las correas, no hay más, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema acá? Lo que yo entiendo por no tener iniciativa de gasto es que yo tengo que convencer al MEF de que ese cambio tiene que ser propuesto por el MEF, no por mí, pero lo tengo que Ujú. convencer. Y si el MEF me dice que no, yo tengo que aprobar el presupuesto tal como me lo ha mandado el MEF. Sí, ahí
en principio eso es como uno debería interpretarlo, Lógico. pero no has llegado, estamos llegando a situaciones nuevas, inéditas. No has llegado a una situación en que el Congreso diga, igual no te hago caso. Bueno, no en la ley de presupuesto, pero de nuevo, en estas leyes que ha dicho el Congreso, la de gasto, la que ahora parece que se dio cuenta que metió las cuatro, que han metido gasto y ha dicho, está bien, porque no era este año, era a partir del siguiente, y ya ha abierto un forado en el tema constitucional que dice taxativo, literal. El Congreso no tiene iniciativa de gasto, no te dice hoy, mañana, ayer, dice, no Ni tiene, nunca, no nunca, de tiene. ningún tipo, ¿ok? Pero nunca había ocurrido en ley de presupuesto, que la facultad del Congreso es aprobarla. Entonces, ahí entrarías en un terreno Ahora, o sea, inédito, hable, pantanoso, y claro, probablemente habría de nuevo una controversia en el TC. Hubiese ahora, habido. hablemos del anexo 5 porque es necesario. Sí. Los Ujú. presupuestos que manda el MEF al Ejecutivo, perdón, al Legislativo en agosto, tienen un anexo 5 que es una caja de Pandora. Normalmente, los ministros de Economía guardan 200 millones, 300 millones, ha ido creciendo, ¿eh? Hasta 1.000 millones, me parece, ha ido creciendo año a año, un guardadito para que los miembros de la Comisión de Presupuesto le digan al MEF, estos son nuestros proyectitos, hagan los suyos, pónganlos en la ley y el mes les diga, a ver, este sí, este no, no, ya, entran estos. Y ese paquetito, que era como la piñata navideña, hacía felices a todos. Eso es lo que están conversando finalmente Mamani en los audios de Kenji. Mis proyectos tienen que entrar en el presupuesto, no los del otro puneño que tengo, que no me lo están dando. Ya, eso es un acto, eso es un mercado persa, pues. ¿Cuántos años tiene esta práctica en el presupuesto peruano? Mira, esa práctica, como dices, debe venir desde la época de la República, pero no solo ocurre acá, ocurre en todos los países. Me acuerdo ¿Estamos cuando de conversaba acuerdo? con mis pares de la Alianza del Pacífico, se sorprendían por lo chiquita de la bolsa. Ha crecido mucho, como dices, en mi época sean tan poquito, nosotros tenemos no así, sino así, ¿no? ¿Por qué? Porque la manera de guardar la coherencia del presupuesto y de otras iniciativas, digamos, económicas, era no me las toques y se concentran los congresistas, eso se llama en inglés el pork and barrel también, ¿no? No sé cómo traducirlo en español, pero es darles la grasa, tanto como para que ellos puedan sentir que Claro, tienen ciertas iniciativas para sus localidades. ¿Cuál claro. es el Carne con control que hueso, hace? carnecita con Exacto. hueso. ¿Cuál es el control que hace el MEF? Lo que trata de hacer el MEF, o debería tratar de hacer, es que esos proyectos pasen los filtros de inversión pública. Entonces, Claro, asegurarte que si va a ir plata a algún proyecto, algún estudio, pase por los filtros adecuados y no sea simplemente violando las reglas de inversión claro, pública. pero Pero hay que fuera decir de una cosa. eso, sí, Pero ese mercadito persa es la puerta abierta de toda la corrupción. Ahí ahí está, es donde, no digo el MEF, sino que el congresista a su clientela, el contratista que lo espera al otro lado de la ecuación, le está diciendo, tú tranquilo, estamos metiendo el proyecto en el presupuesto, ya pasó inversión pública, ya tiene código, ¿te acuerdas? Los códigos, decía Lucía León, ya tiene código y por lo tanto yo soy el que te sí, pero consiguió el proyecto. en realidad, si hay corrupción, que la hay, no tiene que entrar por anexo. De hecho, ese paso anexo 5 es una parte, es de todos Claro, los proyectos. En realidad, en cualquier proyecto, cualquier partida de gasto público, pero particularmente en proyecto porque hay contratista atrás, así entre es. por anexo 5 o entre por cualquier otra vía, igual, si la autoridad es corrupta, lo que va a hacer es voltearse y decir a quien yo se lo adjudique quiero una coima. Entonces, independientemente si entra por la puerta de la derecha o por la puerta de la izquierda, el rol del MEF es que pase por los filtros de inversión pública. Ah, no, Ahora, de todas maneras. hay, No, no, hay, no, pero a hay, lo que voy es que si entra por esta puerta para congresistas y el portero es el congresista, le van a dar su propina al portero. Y él va a tratar de meter todo lo que pueda, que a veces no tiene ni pies ni cabeza. sí, pero O Rosa sea, María, un comentario a esto. Supongamos que no entra por esa negociación por anexo 5, que es decisión del Congreso, a ojo, no es decisión del Ejecutivo. El Ejecutivo dice acá, bueno, quiero tomar plata, toma, y yo me fijo que cumpla con los filtros. Ya. Otro proyecto que entra por otra ley, por otro proceso, o estaba ya en la ley de presupuesto, y no es parte de esta negociación de anexo 5. Igual,
la autoridad local, regional, etcétera, se puede voltear y decir, a ver, voy a cobrar una coima. Entonces, Ah, ahí es claro. donde entra el rol de los entes de control, porque mucho de esto es indetectable, tengas el sistema de inversión pública que tengas. Si tienes un proyecto de presupuesto, no tengo idea, 20 millones y le ponen 2, 3, 4, 5% de coima, eso entra camuflado en las partidas. Claro. Entonces, ahí es donde entra el rol de los entes de control. Eso no lo puede filtrar un sistema El de MEF. inversión No, no, pública, no, ¿no? para nada. Es Pero no, es imposible, que, es ¿no? que, es que, perdóname, siempre entra con 5% más o 10% más, siempre. Porque eso no lo puedes detectar y de ahí sale lo que van a cobrar todos los actores que han participado. El congresista, la autoridad local, el contratista, todos ganan. O sea, nadie pierde ahí, pierde el Estado, nada más. O sea, Pero el ciudadano, y nosotros, claro, nuestros pierde el impuestos se ciudadano. van a pagarle a estos coimeros. Pero el problema es que, si bien el instrumento para detectar esto no es el presupuesto, estamos todos de acuerdo, sí es una oportunidad abierta darle esa bolsa a los congresistas para meter proyectos. Yo creo que muerto el perro, muerto la rabia. Igual, Creo. mira, o sea, en realidad ni siquiera es que le pongas la bolsa, ellos agarran y se terminan, sacan partidas y dicen necesitamos estos proyectos, o sea que al final terminas en las mismas. Entonces, lo que tendrías que confiar es que, como dije, hasta donde llega tu rol como MEF es que pasen los filtros adecuados y sé que es un acto heroico creer que los congresistas realmente quieren esos proyectos por el bienestar de sus localidades y no porque tienen intereses corruptos ahí. Pero hay, evidentemente, hay muchos casos en que es el lado negativo, ¿no? Pero ahí de nuevo hay rol de los entes de control. Ahora, voy a ir a otro tema. El PIA, el Proyecto Inicial de Apertura, lo que han aprobado, ha incrementado sustancialmente las partidas para gobiernos regionales y locales, algo que viene ocurriendo los últimos años, cada vez más. Yo sé que hay una manera, y sé que es poco políticamente correcto decirlo, pero mucho en eso es porque queremos es descentralizar al país, etcétera. Y yo creo que es un grave error, porque creo que está demostrado que el nivel de ineficiencia e inclusive corrupción a nivel de esos estamentos del Estado es inclusive mucho mayor. Entonces, cuando tú le sueltas la plata desde el comienzo, tienes mucho menos capacidad de poder filtrar. Claro, uno podría decir, con un gobierno como el actual, ¿qué cosa vas a filtrar? Probablemente, porque no es el MEF realmente el que lo va a hacer, van a ser los sectores de donde se trasladen los recursos. Pero me parece que estamos entrando, creo que es evidente que la descentralización es una descentralización fallida y el problema no lo solucionas tirándole más plata, Claro. sin No es un ningún problema de tipo falta de de recursos, eso está restricción. clarísimo. Ahora, Entonces, eso ¿cuánto me preocupa de lo que se ha aprobado, ¿no? cuánto es para este año lo que se va a ejecutar de todo el presupuesto? O sea, como se mida, ¿no? O sea, ¿en cuánto ha crecido? Para tener una idea de cifras. El presupuesto, a ver, inicial de apertura, lo que pasa es que ahí hay con el que empiezas el año y después tienes cómo se va modificando durante el Así año, es, que es lógico. realmente lo que cuenta. Entonces, lo que se aprueba hoy realmente no te da información sobre cómo va a crecer, ¿de acuerdo? Entonces, al final no es tan relevante, pero digamos, este presupuesto crece como 9% con respecto al presupuesto del año pasado. Es bastante. Ahora, hay algunas cosas que preocupan, digamos, a mí me preocupan. Una, que no es lo que se ha discutido ahí entre el Congreso, sino ya salió desde la propuesta del Ejecutivo. Una, que las partidas que se asignan a los gobiernos regionales y locales han crecido muy fuerte. Eh, el lado, si quieres ver el lado bueno de eso, dicen partidas que igual iba transfiriendo durante el año, se las transfiero desde ahora para que tengan mayor capacidad de ejecución, ¿de acuerdo? Ujú. Pero de nuevo, cuando tienes poco manejo, ya es su plata desde el comienzo, entonces eso puede abrir más compuertas de mal uso de recursos, ¿no? Y lo otro es que si uno ve por sectores, uno ve que el sector que más ha crecido es educación. Pero esta no es el presupuesto de crecimiento de educación de la época cuando nosotros aumentábamos, estaba Jaime Saavedra, con reformas meritocráticas, con programas. Esto es nombramientos, decenas de miles de nombramientos, aumentos de escalas sin ningún sentido, que van a comprometer, digamos, van a generar desequilibrios con otros sectores. Entonces,
Eso de ahí no ha sido parte de la discusión con el Congreso, eso vino de origen, pero hay que Ajá. ver la calidad del gasto que está contenida en el presupuesto, que cada vez es peor. Claro, porque, a ver, la idea de gastar es recibir buenos servicios, ¿no? O sea, Sí. queremos buenas carreteras, que nuestros hijos vayan a un colegio público, que la salud pública sea estupenda, y todos sabemos que eso no es verdad. O sea, Si los tú tienes a Pedro servicios de... Castillo solo un ejemplo, Pedro Castillo de profesor, ¿tú crees que porque le pagues el doble, ese mismo Pedro Castillo vas a tener mejores resultados? No. A ver, ahora Claro, multiplícalo por 80.000. claro, la idea era atraer al sector público Ujú, profesores que pueden estar en otras actividades o en el sector privado, porque el sueldo ya es razonable. O sea, un egresado de educación ve en la educación pública una línea de carrera razonable, no compite con el sector privado porque es buena. Esa es la idea. Pero no que le pagues al profesor que no ha pasado los exámenes 7 veces. ujú. La bancada del bloque magisterial tiene un profesor que no ha pasado el examen 7 veces que se dedicó a la Sí. política. Pues. Claro, ya, como profesor no podía, entonces a la política. Y otros que ni siquiera quieren dar el examen. La razón de ser, la existencia del FENATE es negarse a ser evaluado o ser desaprobado sistemáticamente en los exámenes. O sea, es una organización de desaprobados. Es algo Sí, notable. y en ese contexto, Rosa María, debería preocuparte que, digamos, la función dentro de las funciones del Estado que más crece el presupuesto asignado, pía nuevamente contra pía con la información que se puede dar, esa educación creo que es 16%, una cosa por el 7%, es brutal. Cuando tú ya habías nivelado hace tiempo las escalas, ya son escalas muy razonables, pero simplemente quieren nombrar y seguir subiendo, ¿de acuerdo? Ahora, ahora la cuestión, Canibalizando programas de becas, educación claro, otras cosas que sí se secundaria hacían. completa, ¿no? Ahora, Programas lo que, bilingües, etcétera, etcétera, ¿no? no, Sí. sí, Y otros lo de sectores. educación bilingüe es increíble. Están contratando profesores que no son bilingües. De, genios. Ya, pero hay una protesta, obviamente, por esto, ¿no? Pero por el otro lado, también tenemos que no ejecutan el gasto. Ahora vamos al final del año. Ujú. O sea, yo estaba revisando, ¿cómo se llama? El amigable, que así se llama, y a noviembre, y lo ha publicado creo que Pedro Cateriano, a noviembre, Educación había ejecutado alrededor del 50% de su presupuesto. Sí, salud andaba por ahí, andaba por ahí. O sea, ¿qué hace? A ver, para que En la gente pandemia, entienda, ¿qué pasa con la otra mitad de la plata? ¿Esa plata existe? si esa plata existe, lo que ocurre es, ahí nos referimos específicamente a inversión pública. Lo que es Ya, gasto corriente normalmente se ejecuta cerca al 100, porque eso es no, lógico. planilla y cosas por el estilo. Luz, Y el problema es que eso luz, está agua, creciendo y creciendo y planilla, creciendo. eso Exacto, lo vas a eso tener se que pagar ejecuta. todo. Pero en inversión, ¿esa Sí, plata existe o no existe? ¿O no alcanzó la eh, plata? ¿Qué pasó en ahí? realidad, en realidad la plata podría estar disponible. Lo que pasa es que recuerda que si este es tu gasto, tus ingresos cubren esto. El Ajá, diferencial es endeudamiento. exacto. Entonces te va usualmente contra endeudamiento, lo que significa es que si hay esa subejecución, el Estado no tiene que endeudarse por esa diferencia. Si hubieran podido ejecutar los proyectos, el Estado tomaba el endeudamiento autorizado en la ley de presupuesto para que se hagan las obras y se presten los servicios a la población. Claro. Y en lo que ha ocurrido no es solo de este gobierno, pero la ejecución, ahí hay un problema también, que algunos creen que la ejecución de inversión pública puede llegar al 90, 100%, es muy complicado que algo así ocurra, ¿de acuerdo? Pero lo cierto es que en los últimos años se fue subiendo, el pico de ejecución de inversión pública fue el 2000, más o menos 14, 15 por ahí, Claro. y de ahí los porcentajes han venido cayendo y de ahí con altibajos, pero son muy bajos, son el orden de Pero los digamos, 60. lo ideal sería llegar pues al 80%, me imagino. Sí, deberían estar 10, 15 puntos porcentuales por encima. Y la razón por la que no están es básicamente dos, te diría. La primera es por ineficiencias, tienes gente menos competente en general en el Estado. El gobierno nacional empujaba, etcétera, para que empujes, apoyaba, etcétera. Imagino que el gobierno nacional en este momento
disculpa, no están capaz de hacer eso. Y las autoridades regionales y locales, lo que te digo, también se le ha ido trasladando crecientemente más presupuesto a autoridades regionales y locales. En mi época, los que más ejecutaban eran ciertos sectores del gobierno nacional, que les ha sido que tanto presupuesto. Ahora, hoy día no te diría que no necesariamente el gobierno nacional ejecuta mejora, con este gobierno nacional tampoco. Entonces, tienes más ineficiencias por todos lados. Ese es el gran problema que Claro, hay tienen, que ¿no? ver, Proyectos además, mal formulados, más corrupción, Provías Nacionales, que ha presumiblemente. sido el centro de la corrupción en este gobierno, es un ente que ejecuta muchísimo presupuesto por razones obvias, ¿ya? Es el mayor Pero claro, presupuesto de inversión pública del país. El segundo es vivienda. Los dos ministros principales que estuvieron ahí están claro, uno fugado y el otro investigado, ¿no? y otro investigado. Entonces, claro, o sea, también le van a decir, oiga, sí, pues acá hay problemas, pero en Lima también, ¿no? Y claro que los hay. O sea, que es Sí, igual. claro. ¿Qué podemos Por esperar esto digo, había un entonces? contagio de lo que veías en ciertas regiones, gobiernos locales, hacia el gobierno nacional. Ahora es básicamente como un gobierno regional grande, pues, Así de es. los malos, digamos, ¿no? No de los buenos, para no generalizar. Pasando nuevamente al Congreso, Neo publicó un artículo hace también una semana, un poco más, señalando que los proyectos de ley que esperan un dictamen en el Congreso, si se aprobaran, simplemente no habría forma de atenderlos. Todos generadores de gasto, remuneraciones, pensiones, básicamente eso, y también gasto público que no está sustentado en nada. Y sin embargo están los proyectos de ley. Y con este pase del TC, eso puede venir muy mal. Eh, Ya Lamentablemente viene los muy mal. congresistas creen que el dinero del Estado es infinito y que crecen los árboles, pero en fin, Pero ¿qué ya viene hacer muy con mal, esto? Rosa María. No es hacia adelante, mira hacia atrás. 42.000 millones de preparación de clases, 40 y tantos mil millones de devolución de Fonavi. Bueno, los retiros de fondos de pensiones que ya totalizan, no sé, 90 y tantos mil, los últimos nomás. Hay uno pendiente, pero que implican que el gobierno va a tener que hacer cargo de pensiones de esta gente en el futuro cuando no tenga recursos. Entonces, esto viene ya de atrás. Lo que pasa es que hacia adelante también el estimado es que esos proyectos podrían significar entre 70 y tantos mil y 90 y tantos mil millones de soles. Son cantidades astronómicas Claro, o impagables, sea, ¿de acuerdo? es para que la gente entienda, es como medio presupuesto del Perú en 5 proyectos de ley. Sí, que benefician a grupos específicos, no, no Y a la mayoría de la ciudadanía, no, ¿no? no, y chiquititos, además. Sí. Pues estás hablando de, no sé, 50.000 maestros, por ejemplo, ¿no? Pero Sí, hay los 32 fonavistas millones de que peruanos. dicen devuélvele lo que ellos nunca aportaron, por ejemplo, ¿no? Absurdo, Claro, que esperemos que el TC en eso diga, corresponde que devuelvas, que ya se les devolvió antes, pero solamente cualquier otro cálculo de lo que ellos aportaron, ¿no? No lo que aportaron terceros, ¿no? Pero digamos, es el problema ahora. ¿Cuál es la esperanza acá? Te diría, una es que el Congreso sea razonable y archive esos proyectos, cosa que obviamente, acá creo que no somos ingenuos, no va a pasar en la gran mayoría de casos. La otra es, en línea con lo que mencionaste al inicio, es que a la primera que aprueben un proyecto así, el Ejecutivo, ojalá, porque el Ejecutivo en muchos casos no solo no observa, primero no observa y después no presenta acción constitucional al TC, por el claro. gobierno que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, ojalá a la primera, si ocurre, lo haga y le dé la oportunidad al Congreso de que rectifique, al Tribunal Constitucional, de que rectifique lo que el fallo anterior que es descabellado y diga, no procede y dicho ese paso, el Congreso no tiene iniciativa de gasto ni acá, ni acá, ni acá, ni acá, ni acá, y que entonces, digamos, pares toda esta insensatez, digamos, irresponsabilidad, Claro. ¿no? No, para mencionar el proyecto de ayer, que algunas personas me están diciendo, ¿cuál es el proyecto de ayer? Es bien sencillo. A ver, un grupo de personas, por disposición del Estado peruano, no podían ir a trabajar, los mayores de 60 años. Punto. Prohibidos de ir a trabajar. Entonces, el empleador, en vez de mandarlos a suspensión perfecta, y no podían hacer tareas remotas tampoco, pues no lo necesitaban para una tarea remota, les dijo, miren, no se preocupen, les mantengo sus sueldos, porque son pocos dentro de la empresa, pero compensamos esos 12, 18 meses de trabajo contra sus gratificaciones, sus vacaciones, sus CTS, de tal manera que
cumplamos pues los 18 meses que les hemos pagado. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Pero ustedes todos los meses reciben su sueldo sin trabajar. ¿Ok? Ayer ha salido una ley diciendo que no puedes compensar nada. Que piña, empleador. Esa es la ley de ayer. Ah, no, le seguiste pagando. Qué estúpido. Lo hubiera despedido. Esa es la ley de ayer. Y te permiten compensar, o sea, si el trabajador se queda 2 horas extras, en realidad son 6 horas. ¿Ya? Y esto, por si acaso, termina el próximo año, ¿ah? Si no compensases el próximo año, ya piña. Oye, pero no tengo varios años de CTS por delante, pues, ¿no? Piña. Eso es una expropiación. Y tú lo que tenías como contingente ahí, lo que haya sido pequeña empresa, gran empresa, piña. Tú le regalaste tu plata. Te fregaste. Y Siri Tuazaga así grita, ¡yeah! Le hemos quitado la plata al dueño. Es increíble. Sí, bueno, no sorprende, ¿no? Pero lo que pasa, Rosa María, es que es una aberración, ¿de acuerdo? Como dices, eh, jurídica y económica, es inconstitucional, supongo, el Tribunal Constitucional tiene que decir que está expropiar, inconstitucional, pero mi pregunta va por otro lado, ahora la pregunta a ti, ¿te sorprende venida del Congreso en materia laboral, en cualquier materia en realidad casi, pero mira lo que ha hecho el Ejecutivo con tercerización, con relaciones colectivas del trabajo? O sea, todo lo que está sacando Ejecutivo y Congreso en materia laboral, que es terriblemente destructivo de la capacidad de las empresas de generar empleo formal, empleo adecuado. No, el empleo formal, yo calculo que si seguimos así, entonces, en unos 5 o 6 años, el empleo formal va a ser tal vez el 10% del país. Ya estamos en 80%, que es informal. 80%. Y no se dan cuenta que esas leyes no funcionan. Vamos a tener que llegar al 100% para que se den cuenta que la formalidad es imposible. Y hay una, digamos, la data de planillas, que utiliza SUNAT, el CR, creo que no está capturando todo el fondo. Si uno ve la data que utilizas de encuestas de hogares, que utiliza el INEI, este trabajo, lo que te muestra es que tras la pandemia, si comparamos contra 2019, o sea, no te digo contra el 2019, ¿ok? Estamos hablando de hace 3 años, ¿de acuerdo? Las grandes empresas, no ni siquiera grandes le llaman por la forma que hacen la encuesta, de 50 o más trabajadores, han destruido empleo a un ritmo de doble dígito, centenares de miles de puestos de trabajo. Y todo el empleo que se ha generado es en empresas de menos de 10 trabajadores, que como comprenderás, son empleos precarios, informales, etcétera. No, etcétera, y además con régimen MIPE. Ahí estamos yendo. Y con régimen MIPE, y el régimen MIPE no tiene CTS, tiene solo 15 días de vacaciones. Si es que tiene régimen MIPE, porque en muchos casos es informal. Entonces, a eso está yendo el país. Y las normas como la que mencionas del Congreso, la ley, o los decretos supremos que ha sacado este Ministerio de Trabajo, apuntan a seguir informalizando el país. Ahora, me pareció realmente de replay, literalmente, esa declaración del actual premier, ex ministra de Trabajo, autora de uno de los decretos supremos y después su sucesor al que manejaba con el dedo haciendo la otra, diciéndole al Congreso que no podía desoír las recomendaciones técnicas del MEF en materia de presupuesto, cuando el Ministerio de Trabajo, a su cargo, desoyó todas las recomendaciones técnicas y metieron esos bombazos, ¿ok? Destruyendo la posibilidad de los peruanos de encontrar trabajos de calidad, ¿no? O sea, es realmente nos habíamos olvidado de ese pequeño detalle. Es de locos, de verdad, nos habíamos olvidado, ahí está. Ella le dijo al MEF que no tenía por qué oír, sacó su decreto, fue y lo firmó con Castillo, entre los dos. Listo, chau, Consejo de Ministros, yo lo me da gana, bestial. Pero el MEF le dijo, no saques eso porque me vas a destruir el empleo. Destruye el empleo y la hacen primer ministra. Exacto. Y después dice, Congreso, ¿cómo es posible que no le hagas caso al MEF? ¿Cómo es posible que no le haga caso al MEF? Qué barbaridad, digamos, es tan importante. Yo creo que no tenía ninguna credibilidad, pero cualquier credibilidad que uno tiene con esas cosas, la destruye, ¿no? Qué atroz. En fin, Abel, preguntas, por favor. Toda la gente quiere saber la típica pregunta, ¿qué hago? Sí. No hagas nada. No, acá, cuando uno no sabe qué hacer, miren, no haga nada. Claro, acá hay dos cosas, ¿no? Uno,
eh, pensando como de ministro de Economía y para que la economía le vaya bien, uno dice, bueno, toma decisiones de consumo, de inversión, compra Gasta. tu nuevo refrigerador, tu nuevo televisor, tu crédito hipotecario para que muevas la economía. Pensando a nivel individual es no tomen riesgos excesivos, digamos, ¿no? Si hay una necesidad, por ejemplo, tengo una necesidad de vivienda, quiero sacar un crédito hipotecario porque no tengo mi casa, obviamente hazlo, ¿no? Pero tratar de ver lo que sea más frívolo y más que uno pueda postergar al futuro hasta las cosas más claras, tiene sentido ser cauto en ese sentido, ¿no? Claro, la idea Nada es, más. a ver, Ujú. si nos escuchan así bien prudente, no te endeudes, ¿ya? No No, innecesariamente, no claro, salvo innecesariamente. que sea algo que Lo, necesitas hoy. Exacto. Lo otro es que las tasas de interés han subido, están en un punto bastante alto y la inflación que ha salido ahorita, el dato de inflación que ha salido, también muestra que ha salido el día de ayer básicamente que la inflación ha repuntado un poco, lo cual podría ser inclusive que el Banco Central sea un poquito más cauto en términos de, o diga, tengo que subir un poquito más la tasa. Bueno, el otro día Las tasas escuché a a niveles altos están altos, están Julio altas. Velarde, Entonces, han subido la tasa de interés 16 veces en 3 años. no en consecutivas. Consecutivas, claro. Consecutivas, o sea, en año y medio, o sea, digamos, Año y medio, casi perdón. año y medio, sí, O sea, han subido todos los meses. Parecía que ya podían hacer pausa, pero ha salido un dato en que ha subido la inflación, ha rebotado, entonces quizás puedan subir, pero el punto es, están en niveles altos, lo cual tiene sentido por la inflación, pero es momento en que endeudarte es más caro. claro. Y la Entonces, inflación en Estados Unidos, ¿qué proyección tiene? está bajando también, Eso, está eso para nosotros bajando es gradualmente. central, porque Sí, está bajando. nos regimos por el dólar en muchísimas Está bajando un transacciones. poco más rápido que en Perú, ¿no? Ah, ok. Entonces, pero el contexto es, si me quiero endeudar, las tasas son más altas. Estoy hablando del mercado formal, el informal puede pasar cualquier cosa, son muchísimo más altas, pero no sé cómo estarán contra el pasado, digamos, ¿no? Porque Sí. es otra dinámica, ¿no? Pero digamos, el costo de endeudamiento es alto y en una situación un poco más, bueno, bastante más incierta, sugiere que uno sea más cauto en endeudarme para tomar decisiones de consumo duradero, de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pensarla dos veces y solo aquello que sea necesario, esencial, hacerlo. Ahora, no estamos hablando tampoco porque la economía peruana ha heredado buenos fundamentos, entonces es una economía que todavía tiene fortalezas que permite que con todos los desastres que están generando Ejecutivo, Congreso, TC, la economía siga Aguanta. caminando, pero camina, como dice la canción, despacito, ¿no? Entonces, ese es el contexto que tienen que asumir, que camina despacito. Claro, o sea, tu gran campaña navideña no va a ser tan grande. Entonces, o No. sea, siempre pues las personas se proyectan ya. ¿Cómo viene el verano? Si yo tengo una especialización en venta de bienes para el verano, me estoqueo, ¿no es cierto? Pobres los del 2020, ¿no? Y los del 2021 21 ni les digo, el verano del 2021, ¿no? Pero hay poblaciones en la costa peruana que viven del verano. Entonces ya Ujú. compraron sus aguas, ya compraron sus cervezas, ya tienen el refrigerador lleno, ya listos, ¿no? Entonces, esas personas se sientan a discutir cuánto vamos a invertir. Sí, yo lo que te diría es, en promedio, sé un poquito más cauto y asume que va a ser un crecimiento pequeñito con respecto al año pasado, no crezcas mucho, ¿no? En el caso particular que dices, ya un poquito, no sé, medio, pero es relevante, cruza los dedos porque sea un verano súper Pero no le caluroso, porque el pasa, clima dice, también juega, ¿no? ministro, usted que ha sido ministro, va de compras a la bodega de siempre, un consejito, ¿no? ¿Nos estoqueamos o no? No, hay que ser un poquito más cuidadoso, no estoquearse mucho, ¿no? No Ahora, estoque- siempre hay oportunidades, hay ciertas actividades, dinámicas locales y globales, brechas por cerrar que hacen que ciertas actividades sean, digamos, tengan más potencial que otros, ¿no? O sea, siempre Entonces, vender eso también flores en tiene que el día, verlo. o sea, si vende flores en el Día de la Madre, te debería ir bien. Salvo que hay una pandemia donde a todos los tienen encerrados y no hay forma de vender una flor. Sí, actividades vinculadas a ciertos servicios, Exacto. tienen una tasa de crecimiento más alta, no más alta que en el pasado, pero más alta que el promedio de otras actividades. O sea, Claro. también uno tiene que ver en qué sector está, porque la figura no es igualmente negativa, la foto no es igualmente negativa para todos, digamos, ¿no?
Entonces hay algunos sectores que se defienden más, o algunas actividades que se defienden mejor que otros, ¿no? Entonces uno tiene también que ser consciente en qué sector estoy, ¿no? Eso es fundamental. Y además, cautela, cautela, que nunca está de más, prudencia, que nunca está de más, pero también, por otro lado, como decía, todos queremos que la gente siga invirtiendo, porque si no invierte, si no consume, Peor para todos, sí. peor para todos. Por Eso eso y no sobre nosotros. reaccionar, pero la respuesta es ser cauto, no tomar Ayer riesgos estuve, innecesarios, ¿no? ayer estuve en una feria navideña y me decían, estaba jetón, man. Y dice, pero falta el fin de semana, recién está empezando 1 de diciembre. O sea, sí, pero otros años en esta fecha ya había más movimiento. Y claro, esas son las cosas que mueven la economía de las familias en el Perú. Esas Y de pequeñas nuevo, oportunidades. y si lo ves a nivel agregado, los ingresos recién están en términos nominales, o sea, en soles así del día, llegando promedio en el Perú a los niveles del 2019, hace 3 años, y has tenido una inflación acumulada de más de 10% en ese periodo. Entonces el poder de compra es más bajo. Empleo, el empleo en empresas más grandes ha caído, presumiblemente. Entonces la calidad de empleo, ¿qué significa? Que los empleos que tiene son empleos con menos ingresos, O sea, etcétera. Entonces, lo que dicen las cifras es que el empleo informal sí ha crecido. Y eso es lo que dice sí. el presidente. Me dice, no, hay empleo. Pero no Y te el dice que eso, subempleo, que es criterio económico, con claro, menos ingresos, menos digamos. dinero. Pero no te dice que no son empleos de calidad. Ah, no, eso no te Exacto. lo dicen. ¿No? Ujú. O sea, ellos presionan sobre el empleo formal brutalmente y se alegran de que el informal crezca. ¿De qué estamos Ujú. hablando? ¿No? Sí. Muy bien, muchísimas gracias, Eso se llama Alonso. igualar hacia abajo. Claro, claro. Y con mala calidad en prestación de servicios públicos, ¿no? Porque yo hasta ahora de verdad no entiendo por qué en el 2019 yo me demoré 2 horas en sacar un pasaporte sin ninguna cita y hoy día un peruano tiene que pasar por un vía crucis para sacar el mismo documento. Sí. Y que el Yo único creo- interés de migraciones es combatir las mafias, cuando, discúlpenme que diga esto, Dios bendiga a los tramitadores, porque gracias a ellos, mucha gente que no puede hacer una cola 24 horas parada consigue un pasaporte. Dios los Yo bendiga. creo que sí, ¿sabes por qué, no? O sea, Pues, los lectores electrónicos que se adquirieron todos están ahí paralizados porque también no paralizados, actualizaron software. O sea, paralizados. es la gestión pública que se resiente cuando tienes los altos cargos del Estado que tienes ahora, gente que no está preparada y tiene otros intereses, entonces eso se va erosionando. Entonces necesitas continuidad, mejoras, y lo Ayer, que estás haciendo es cuando me abandonas las decías, cosas, estamos luchando se contra las paran. mafias. No hay ninguna mafia cuando el servicio se presta bien. En el 2019, que fue la última vez que saqué pasaporte, no había ninguna mafia, ningún tramitador, de nada, porque el No, servicio se ibas y presta en bien. 10 minutos en tu distrito sacabas el pasaporte, en una No, hora. hacían la cola, te tomaban la foto, regrese usted, te tomabas un café, ibas a hacer otra cosa, volvías, Sí, por a eso en dos una hora horas, te lo traban. te Sí, lo daban. Ya, sí. porque eso era posible en el 2019 y no es posible en el 2022, porque hay corrupción adentro de la institución. Ese es el problema. Y sacan unas No, citas a las 8 de la noche el sábado, donde miles entran y la gente en redes sociales pasa tips y dice, entra, no sé qué. Una cosa de locos. es, Un es pasaporte una es un mezcla, derecho ¿no? constitucional. Es mala Eso es gestión también, es corrupción, es mala ¿no? gestión y corrupción, las dos juntas, pues Es se alimentan. ideología de decir, en un momento recuerda que dijeron que no iba a haber citas porque eso era elitista, lo cual es Ah, sí. absurdo. O sea, por eso digo, Es especulado con que, ideología, es que incompetencia, no debería haber mala citas, gestión, pues tú corrupción. vas y sacas tu pasaporte porque hay una colita y te demoras 1 hora en sacar. Eso se llama un servicio público, porque eso no es posible. Porque no es posible, digamos que yo. Y además, reitero al público, un pasaporte no es sacarte latín que en una lotería el sábado en la noche. Es un derecho constitucional. Y si el Estado peruano no me da un pasaporte, yo tengo derecho a demandarlo y me voy hasta la Corte Interamericana y me lo tienen que dar cuando yo lo pida. Ojo, estamos hablando de derechos, Ujú. no de un favorcito. Muy bien, muchísimas gracias. Así terminamos el viernes. Ha sido Alonso Segura con nosotros. Bueno, han aprendido mucho presupuesto, yo también. Nos vemos a ver el día de mañana. Gracias por haber estado acá.
Nos vemos, Gracias, Rosa Rosa María. María. Les Chao. recuerdo. Gracias, Abel. Gracias, doctor Segura. Muy Muchas amable. gracias. No se olviden que tenemos los calendarios de la radio a 10 soles a la venta aquí en Girón Camaná 158. Nos vemos. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.